en el tema 5. Estar en el tema 5 nos ubica en realidad en el corazón, en el núcleo de nuestra materia. ¿Por qué? Porque hay 3 temas que conforman la unidad 2 que son muy propios de lo que es una teoría del derecho. Y esos son el de norma jurídica o estructura de la norma jurídica que vimos en el tema 4, el de conceptos jurídicos fundamentales, siempre muestro que estoy siguiendo el programa, que vamos a ver hoy en el tema 5, y el ordenamiento jurídico, que también conforma esta trilogía de la unidad 2, que es básica, muy importante. ¿Por qué? Porque es como el corazón de la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque las teorías del derecho, como su nombre le indica, son miradas muy conceptuales acerca de la norma, acerca de las componentes del derecho y acerca, lógicamente, de este ordenamiento jurídico, que es lo que vamos a ver en estos 3 temas. Hoy nos situamos en el 5, el tema 5, que es los conceptos jurídicos fundamentales. Y nada mejor que hablar de conceptos cuando hablamos de una materia teórica, ¿no? Porque siendo introducción al derecho o teoría del derecho una materia específicamente teórica, fíjese su nombre, teoría del derecho, requiere entonces utilizar un bagaje conceptual claro y específico para entendernos bien entre todos. Y ese caudal conceptual los va a acompañar después a lo largo de toda la carrera. En lo inmediato, es muy probable que en 3 meses más se encuentren en otras asignaturas estudiando alguno de estos temas. De todos modos, permanentemente los va a ir a acompañar a lo largo de la carrera, como muy bien va reconociendo ya nuestra querida Valentina Gatti recién, ¿no es cierto? Que ya, claro, ella ha podido ir desarrollando la carrera y por lo tanto estoy seguro que se ha acordado bastante de nosotros o de nuestro libro, de nuestra bibliografía. Bien, que eso en realidad es lo que yo espero que les pase a todos. Bien, entonces, digamos que sí, una teoría se vale muchísimo de conceptos y es muy importante saber qué entendemos nosotros por concepto. Entonces, para nosotros, o sea, en general para todas las disciplinas, un concepto es una representación mental, una representación intelectual de una realidad o no acerca de un objeto, de hechos, de cualidades, de situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando entonces de representaciones mentales, es decir, de objetos, en el caso del derecho, de objetos que conforman el derecho, que conforman los ordenamientos jurídicos que contienen las normas del derecho, y esos objetos tenemos que conceptualizarlos. Para ello, tenemos que hacer una pequeña división que nos está ya sugerida por el título, porque dice conceptos jurídicos fundamentales, el título del tema 5. Si solo hubiera conceptos jurídicos, no diría conceptos jurídicos fundamentales. Esta calificación última de fundamentales nos determina, y ya a partir de ahí ustedes lo conocen, que hay conceptos que son fundamentales y conceptos que no son fundamentales. Bien, nosotros en nuestra asignatura estudiamos los conceptos jurídicos fundamentales, que son aquellos conceptos básicos que una teoría del derecho se propone dilucidar, establecer, aclarar, analizar, como, por ejemplo, el concepto de norma, deber jurídico, derecho subjetivo, relación jurídica, situación jurídica, acto jurídico, hecho jurídico, etcétera, etcétera, etcétera.
como enseguida van a ver. Y les voy a enseñar un truco para saber enseguida cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales que están escritos en el programa. Pero antes recuerden que además de los conceptos jurídicos fundamentales, hay otros que no son fundamentales, por lo tanto son conceptos jurídicos que están también en el ordenamiento jurídico, pero son conceptos secundarios. Bien, esos son conceptos secundarios que pueden o no estar en un ordenamiento jurídico sin afectar su carácter de ordenamiento jurídico. Pero aquí también estamos viendo que si hay conceptos contingentes o digamos conceptos no básicos o conceptos secundarios, cualquiera de las dominaciones le pueden dar, quisiera que también ustedes empiecen a analizar cuáles serían esos conceptos. ¿Por qué? Porque se van a encontrar que hay conceptos que siempre tienen que estar en el ordenamiento jurídico y conceptos que pueden o no estar en el orden jurídico de un Estado, en el conjunto de normas de un Estado. Entonces, los fundamentales, ya les dije cuáles son, los que siempre tienen que estar. Si no están, no tiene carácter jurídico el derecho o el ordenamiento o la normatividad de la cual estamos hablando. Para ponerle ejemplos, vamos al programa. Fíjense que aquí dice conceptos jurídicos fundamentales. Y inmediatamente dice el programa. Diferencia con conceptos contingentes o secundarios. Quiere decir que ya le estamos pidiendo el programa como una interrogante acerca de qué son los conceptos fundamentales y qué son los conceptos contingentes o secundarios. Vamos a ver cuáles son los fundamentales, los que están explicitados en el orden de la unidad o del tema. Por ejemplo, hecho y acto jurídico, la relación jurídica, el negocio jurídico, la situación jurídica. Estoy leyendo el programa, algo que ustedes tienen siempre a mano en cualquier situación. El sujeto de derecho, la persona humana, la persona jurídica, el derecho subjetivo, el deber jurídico y la sanción. Hay otros, pero digamos que con estos es muy importante para el desarrollo que queremos hacer hoy. Estos conceptos jurídicos fundamentales, entonces, siempre tienen que encontrarse en un ordenamiento jurídico de un Estado. Entonces, no habría un orden jurídico en un Estado, es decir, no habría derecho sin derecho subjetivo, sin deber jurídico, sin sujetos, o no habría derechos subjetivos sin sanciones. Ojo, perdón, no habría derechos sin sanciones, no derechos subjetivos, pero no habría derechos si no hubiera derechos subjetivos también. Entonces, ¿cuáles serían los contingentes? Los contingentes son, o secundarios, todos aquellos conceptos que no son fundamentales. Así que es bastante sencilla la definición. Y hay conceptos jurídicos no fundamentales en el ordenamiento jurídico. Sí, la mayoría de los conceptos jurídicos son conceptos jurídicos que pueden o no estar en un ordenamiento jurídico. Los que yo acabo de mencionar tienen que estar siempre, pero los otros pueden o no estar. Y el orden jurídico de un Estado, por ejemplo, no se altera porque falte alguna de estas designaciones o nombres, porque puede o no haber derecho con esas instituciones, esas palabras. Me refiero, por ejemplo, a la estafa, es un concepto, al hurto, me refiero, por ejemplo, a la adopción, me refiero hasta el matrimonio, si ustedes quieren. Si ustedes quieren también, me refiero al matrimonio igualitario,
y a tantas instituciones. Todos los nombres que ustedes van a aprender ahora en toda la carrera van a estar conformados por conceptos que pueden o no estar. Por ejemplo, un orden jurídico de un Estado puede ser tal aunque no esté regulado el matrimonio o no esté regulada la adopción, y mucho más si no está regulado el matrimonio igualitario. Fíjense que el propio orden jurídico argentino hace muy pocos años incorporó el matrimonio igualitario. El divorcio, por ejemplo, puede o no estar. Hay órdenes jurídicos que no admiten el divorcio, hasta la pena de muerte, les diría yo. Hay órdenes jurídicos que admiten la pena de muerte y otros no. Entonces, deja de tener ese carácter un orden jurídico que no tiene, por ejemplo, divorcio o después de la separación de los cónyuges o nuevo matrimonio o matrimonio, etc. No deja de ser, es otro orden jurídico distinto. Esto es para que ustedes vean que siempre que hablamos de orden jurídico, estamos refiriéndonos al Estado. ¿Por qué? Porque cada Estado constituye un orden jurídico. Ya esto lo venimos repitiendo, creo, en varias oportunidades. Entonces, el orden jurídico, si ustedes quieren simplificar, el derecho de un Estado, no tiene por qué ser igual al derecho de otro Estado. En lo que sí tienen que ser iguales es que todos los Estados tienen que tener los conceptos jurídicos fundamentales que nosotros leímos acá. ¿Cuáles serían? El acto jurídico, el hecho jurídico, es decir, reconocerlos jurídicamente. La relación jurídica, el negocio jurídico, la situación jurídica, el derecho subjetivo, el deber jurídico, la sanción jurídica. Eso no puede faltar. Entonces, en ese sentido, es muy básico que ustedes aprendan la diferencia entre conceptos contingentes y conceptos fundamentales. Hecho esto, nos vamos a dirigir al hecho y el acto jurídico. Bien, por empezar, algo que ustedes ya saben mucho, el derecho tiene mucho que ver con las palabras, porque si bien es un hecho social que se da en la realidad, etc., es cierto también que está expresado en palabras. Las normas están expresadas en lenguaje. Por eso es tan importante que nosotros podamos captar el sentido de las normas y representarlas mentalmente a través de conceptos. Entonces, van a ver ustedes que ahora vamos a entrar a mirar palabras que tienen en lo jurídico una significación muy distinta a la que pueden tener en el lenguaje vulgar. ¿Por qué? Porque es su significación jurídica. Por ejemplo, para iniciarme en el punto 2, hecho y acto jurídico. Bien, no es lo mismo hecho que acto jurídico. Hay una distinción importante, aun cuando el acto jurídico se puede considerar un hecho. Pero ahora vamos a tener que ir para definir estos conceptos al Código Civil y Comercial, y como ustedes saben, está vigente en este caso desde el año 2015. Bien, en ese código está definido tanto hecho como acto jurídico. El hecho jurídico está definido en el artículo 257 del Código Civil. 257. Repito, porque si bien ustedes a lo mejor lo pueden encontrar transcrito en la bibliografía, por ejemplo, claramente en mi libro se vuelve a escribir, se reescribe, ustedes pueden encontrarla utilizando ya el Código Civil. ¿Por qué? Porque
El Código Civil es una herramienta muy importante que nosotros tenemos ya ahora de teoría del derecho, como ustedes habrán visto, si han navegado el aula o la plataforma, si la han navegado, habrán visto que ya tienen que conseguirse un Código Civil, una Constitución, etcétera, porque son elementos que nosotros usamos, son herramientas que tenemos que estar analizando permanentemente. Bien, entonces, la definición de hecho la encontramos en el artículo 257 y es todo acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bien, vamos a ir más despacio porque voy a destacar las palabras que ustedes tienen que detectar acá. Por ejemplo, cuando habla de hecho jurídico, habla de acontecimiento. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué? Pero cualquier acontecimiento es una situación que acontece, algo que sucede. Pero les pregunto, ¿cualquier acontecimiento es un hecho jurídico? No. Y ahora viene la segunda característica. Ese acontecimiento, conforme al ordenamiento jurídico, es decir, tiene que ser un acontecimiento que esté previsto en el ordenamiento jurídico del Estado. Ojo, no cualquier acontecimiento, no cualquier situación que, de hecho, que se realice. Y además, tiene que producir ¿qué? Y lo que produce ahora es 3 palabras que prácticamente tienen que memorizar, que es el nacimiento, la modificación y la extinción. Nacimiento, modificación y extinción. ¿De qué? Y ahora 2 palabras más para recordar, que son 2 conceptos jurídicos fundamentales a su vez, de relaciones jurídicas o situaciones jurídicas. Bueno, este artículo, así como ustedes lo ven, no le falta ningún elemento, todos están perfectos y están concatenados para que ustedes manejen que estamos hablando de hechos. Bien, fíjense que si bien los actos tienen las características, algunas de las características de los hechos, o pueden considerarse hechos pero con otras características, es cierto que a los hechos se los puede dividir en hechos naturales y en hechos humanos. Eso lo está haciendo el propio código que los que divide a los humanos en voluntarios e involuntarios. A ver, los hechos naturales son aquellos hechos donde el hombre no interviene. Son acontecimientos, pero son acontecimientos en donde no interviene la voluntad, donde no interviene el hombre, aun cuando no tuviera voluntad. No interviene el hombre. Generalmente estos son los hechos de la naturaleza. Los ejemplos más típicos de esto es el nacimiento y la vida de la persona humana. ¿Por qué? Porque son acontecimientos en donde no participamos, llegamos al mundo y lo abandonamos, pero desde un punto de vista estrictamente natural. Quiere decir que es un hecho natural. Ahora bien, vamos a analizar el nacimiento y la muerte. El nacimiento de una persona, conforme al ordenamiento jurídico. Y ahora pregunto yo, ¿produce el nacimiento la modificación o extinción de una relación jurídica? Sí, porque el nacimiento convierte de por sí ya a los padres en padres, ¿no? En otro estatus normativo, en otra ubicación dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, claro, es un acontecimiento que el hombre no crea, pero, o no lo crea, digamos, como hecho, dejando aparte, ¿no es cierto?, las posibilidades que se tiene para lograr una persona,
Pero ese tipo de situación va a generar relaciones jurídicas. En todo caso, para poner las mínimas, la relación entre padre e hijo, es decir, o madre e hijo, la relación parental, con, además de otros. Por ejemplo, una persona que acaba de nacer puede constituirse en heredera de otra persona que ya ha fallecido y por lo tanto puede después estar designada en un testamento y ser una persona que hereda una determinada suma de dinero, por ejemplo. Bien. Entonces, otros ejemplos de derechos, de hechos naturales, son aquellos en donde actúa solamente la naturaleza. Por ejemplo, una inundación, un terremoto, algo que, como está pasando ahora, por ejemplo, la erupción de un volcán que está pasando en Las Palmas, en España, que va haciendo perder derechos, como por ejemplo el derecho de propiedad, porque a veces una inundación nos hace perder completamente un bien, o un terremoto, etc. Pero ¿qué sucede? Para que ese hecho sea jurídico, tiene que ser un acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, genere el nacimiento, la modificación o extinción de relaciones jurídicas. Quiere decir que no cualquier hecho puede generar estas condiciones. Por ejemplo, está lloviendo. ¿Es un hecho? Sí. ¿Es un hecho de la naturaleza? Sí. ¿Es un acontecimiento? Sí. ¿Es algo que está sucediendo? Sí. Pero ¿genera el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas conforme al ordenamiento jurídico? No. ¿Me entiendes? Llueve. Lo único que tendremos que hacer es usar un paraguas si queremos lograr un objetivo de salir a algún lado. Pero, ¿qué pasa si una inundación destruye nuestro vehículo que estaba en la calle? Y nuestro vehículo está asegurado en una compañía de seguro contra la posibilidad de las inundaciones. Ahí se genera el nacimiento de derechos y obligaciones entre dos sujetos que venían constituyendo una relación jurídica previa, como la compañía de seguro y la persona que es propietaria del bien siniestrado, que ahora va a reclamarle a la compañía de seguro que le pague lo que le es debido. ¿Entienden entonces cómo? Una lluvia normal no pasa nada, en la mayoría de los hechos de la naturaleza no pasa nada, la naturaleza es todo. Los animales nacen, las plantas crecen, las tormentas vienen, las erupciones de volcanes se dan, pero no siempre van a producir consecuencias jurídicas. Entonces, hay que pensar que estos hechos de carácter natural son, digamos, mínimos, no hay una gran cantidad, salvo que pongamos de ejemplo el nacimiento y la muerte, que bueno, eso nos pasa a todos porque es un hecho de la naturaleza, es decir, un acontecimiento. La muerte, por ejemplo, también es un hecho, es un acontecimiento, ¿produce consecuencias jurídicas? Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, se produce la extinción del matrimonio, para que ustedes tengan una idea, o se produce la sucesión de los bienes de la persona que ha fallecido a las personas que tienen vocación hereditaria, es decir, que tienen capacidad como para heredarla por razones familiares, testamentarias o lo que sea. Bien, estos hechos, entonces, son los hechos que llamamos naturales. Pero ya dije que además de los hechos naturales están lo que llamamos hechos humanos. Es muy fácil pensar que los hechos humanos son aquellos que están realizados por el hombre, están vinculados con el hombre. Y estos pueden ser hechos voluntarios o hechos
involuntarios. Fíjense que acá hay una cuestión terminológica, porque el Código Civil nuevo lo llama a estos hechos ya actos, pero en realidad son hechos voluntarios e involuntarios. Bien, los voluntarios están definidos en el artículo 260 del Código Civil y son aquellos hechos que están ejecutados, ojo, con las tres palabras siguientes que son también muy importantes para toda la carrera: discernimiento, intención y libertad. Para que un hecho sea voluntario, tiene que tener en su realización discernimiento, intención y libertad. Además, discernimiento, intención y libertad no debe quedar en el interior del sujeto, sino que tiene que tener una manifestación externa. Ya cuando vimos la unidad, el tema 3, creo, hablamos de que la acción humana implicaba un momento externo y un momento interno. Y vimos bien en qué consistía el discernimiento, la intención y la libertad con la que tiene que actuar un sujeto para que su acto sea voluntario. Bien, pero un acto puede ser involuntario también. Por ejemplo, para no llevarlos a una casuística tan importante, un acto involuntario es el que está realizado por una persona que carece de razón, o por un niño. Entonces, en estos casos hablamos de que hay actos involuntarios porque no han podido comprender el acto por su minoridad o por su estado mental. Es decir, hay una falla muy importante ahí en el discernimiento. No pueden establecer y discernir las diferencias entre el bien y el mal, por ejemplo, y por lo tanto no pueden expresarse intencionalmente bien porque todavía carecen de esta atribución de la libertad, que la tienen en potencia, pero que todavía no están en condiciones de ejecutarla en el caso de los niños, y que probablemente, si es una persona demente o enferma, difícilmente pueda después utilizar esa libertad con un sentido racional, ¿cierto? Bien. Los actos voluntarios, volvemos, los efectuados con discernimiento, intención y libertad, el código de Vélez los clasificaba, Vélez Arfield es el codificador anterior, entre hechos ilícitos y hechos lícitos, o actos lícitos o actos ilícitos. Cuando hablamos de acto ilícito, es el acto que está en contra de cualquier norma del sistema jurídico. Implica siempre una transgresión. Cuando veíamos la última clase de la estructura de la norma, veíamos que se iniciaba la estructura con un supuesto de hecho que era una transgresión, en el caso de Kelsen, por ejemplo. Es decir, el que matare a otro, eso es un incumplimiento normativo, eso es una transgresión. Eso ya implica una ilicitud. Por otro lado, los actos lícitos son aquellos que están conformes con el sistema, con el ordenamiento jurídico. Bien, todo el tema de la ilicitud de los actos está previsto aquí en el nuevo código a partir del artículo 1708 y siguiente del Código Civil, que establece la responsabilidad derivada de los hechos ilícitos. Esta responsabilidad es muy importante, la anunciamos, pero es algo que ya van a ver después cuando vean Civil 1, obligaciones, contrato, con mucho más detenimiento. Pero en realidad, toda la persona que realiza un daño a otra, es decir, que de alguna manera realiza una acción, una transgresión, es responsable, y su responsabilidad puede basarse tanto en criterios subjetivos
por ejemplo, obró con intención, o, por ejemplo, con culpa o con negligencia, etcétera, como en elementos objetivos. ¿Por qué? Porque a veces la responsabilidad es objetiva. Por ejemplo, la responsabilidad del patrón por los hechos de su dependiente. Su dependiente puede o no andar obrado con culpa, pero siempre el patrón es responsable cualquiera sea la situación de su dependiente, porque lo que en realidad es responsable frente a un tercero de los hechos que el dependiente realizara. Como él no lo hizo con su culpa o negligencia, o no lo hizo, me estoy refiriendo al propietario, o no lo hizo con intención, dolosamente, pero de todas maneras el dependiente lo hizo. Por lo tanto, sería un caso de responsabilidad objetiva. En materia de derecho penal, se mantiene en el Código Penal, o en las clasificaciones sobre todo teóricas, la diferencia entre delito doloso y delito culposo. Ustedes saben que cuando hablamos de delito, en el Código Penal hablamos del delito doloso cuando está realizado con intención o con una representación muy fuerte del resultado que se va a lograr. Mientras que cuando hablamos de delito culposo estamos hablando de esos hechos realizados por ejemplo, con negligencia, impericia, etc. Por ejemplo, un hecho culposo desde el punto de vista penal es y un hecho culposo también, generante de responsabilidad civil, es, por ejemplo, supongamos que un abogado, como ustedes, realice una mala praxis. Si realiza una mala praxis en su trabajo, es decir, que no sigue las prácticas de su trabajo para una actividad que le ha sido encomendada por un cliente, ahí entonces puede aparecer un acto doloso o un acto culposo, es decir, un delito doloso cuando lo que hizo lo hizo intencionalmente, o culposo cuando no siguió las reglas que el conocimiento del momento tornaba necesario para la realización del acto. Bien. Además, recuerden siempre ustedes que el ejemplo del médico, que es mucho más interesante que el abogado, por ejemplo, el médico normalmente no quiere matar a su paciente. No habría delito doloso, no habría intencionalidad. Pero si le deja algún elemento que no debió dejar dentro del cuerpo del paciente y produce una enorme infección, eso también es una mala praxis y por lo tanto es un delito culposo. Bien, pero ahora entonces podemos retomar el tema de la voluntariedad de los actos. Yo ya les había dicho que el acto voluntario tenía que tener discernimiento, intención y libertad y reflejarse externamente. ¿Por qué? Porque no basta los aspectos interiores de la acción, sino que la acción siempre tiene que tener una manifestación externa, es decir, una modificación del entorno real, de la realidad. Bien. En este sentido, cuando hablamos de actos voluntarios lícitos, a ver, toqué acá. Segundito, acá. Ya está. Cuando hablamos de actos voluntarios lícitos, podemos hacer una nueva distinción en simples actos y actos jurídicos. Acá ya estamos hablando más específicamente de acto. Acto jurídico simple o simple acto y acto jurídico directamente, como vamos a mencionar ahora. El simple acto está definido en el artículo 258 del Código Civil. Es una acción voluntaria, lícita, que va a producir una situación que no está prohibido por la ley, pero que el problema es que no hace falta que produzca
digamos, una relación jurídica, o aunque produzca, son actos que pueden producir relaciones jurídicas, pero que no derivan de la voluntad de la gente. Por ejemplo, cuando escribe un libro, el escritor, cuando escribe el libro, no realiza un acto dirigido a crear consecuencias jurídicas, sino realiza un acto más bien de tipo cultural, de tipo teórico, ya sea un escritor de libros, perdón, de literatura o de derecho, lo que sea. Hay otros casos en que los actos son simples, como este ejemplo que acabo de dar, como ser cuando uno va a cazar y se apropia de las perdices, de los animales, o va a pescar y se apropia de los pescados. Esa apropiación no está prohibida, es un simple acto. Es el resultado de un simple acto. Me apropio de los peces, me apropio de la pesca, puedo hacerlo, no está prohibida, pero no constituye un acto jurídico en sentido propio. Para que sea un acto jurídico, yo necesito que se realice un acto voluntario y además lícito, igual que en el caso del simple acto, pero además que ese acto tenga como fin inmediato, y acá vienen de nuevo las tres palabras que mencionaba hoy: el nacimiento, la modificación y la extinción, y acá vienen dos más, de la relación jurídica o de situaciones jurídicas. Entonces, ojo, acto, fin inmediato. Bien, cuando se realiza un acto, el fin inmediato es la adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas y o situaciones jurídicas. Ustedes dirán, bueno, profesor, pero entonces parecería que la definición de hecho es la misma que la definición de acto. Sí, en algunos de sus elementos, pero no es la totalidad. Porque, repito, el hecho es el acontecimiento. Basta que se dé el acontecimiento. Mientras que en el acto tiene que ser un acto voluntario y además lícito, que tenga por fin inmediato la creación, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas o de situaciones jurídicas. Entonces, guarda con eso, ¿eh? Una cosa es un acontecimiento, y otra cosa es un acto jurídico. El acto jurídico tiene que ser un acto voluntario y además lícito, que tenga por fin inmediato la realización, como les digo, del nacimiento, la modificación o la extinción de derechos y obligaciones o relaciones jurídicas o situaciones jurídicas. ¿Ok? Entonces, esto tiene que entenderse bien. ¿Por qué? Porque los hechos jurídicos pueden ser ilícitos, como vimos hoy, mientras que los actos jurídicos jamás pueden ser ilícitos. El acto jurídico, si fuera un acto ilícito, sería un hecho o un delito. O sería un hecho dañoso o un delito, porque es ilícito. Y el acto jurídico nunca puede ser ilícito. Se caracteriza por ser voluntario, no puede ser involuntario, y además por ser lícito, no puede ser ilícito. Entonces, perfecto. A ver, si una persona realiza un acuerdo para transportar
1 kilo de cocaína desde Santa Fe hasta Montevera. La pregunta que yo les hago ¿es un hecho jurídico o es un acto jurídico? Transporta 1 kilo de cocaína desde Santa Fe hasta Montevera. Como no les pregunto para que ustedes hablen, porque saben que hablamos de tiempo al final, ustedes pueden mantener después, lo discutimos, pero ese acto que yo les estoy diciendo, en realidad es un hecho jurídico. Y además de ser un hecho, ahí me pusieron hecho, sí, muy bien, además de ser, me puso Candela, muy bien, un hecho. Además de ser un hecho, es ilícito. ¿Por qué? Porque está establecido así. No es un acontecimiento conforme al ordenamiento jurídico, sino que es un acontecimiento que transgrede el orden jurídico. Y por lo tanto, toda transgresión es ilícita. No podemos hablar de actos jurídicos. Pero si yo hago un contrato con otra persona para que me lleve la biblioteca que tengo con libros desde Santa Fe hasta Montevera y establecemos un precio para el traslado y un día y unas condiciones, ¿eso qué es? ¿Un hecho jurídico o un acto jurídico? En realidad eso es un acto jurídico, porque el traslado del material bibliográfico no es ilícito, al contrario, es lícito, es voluntario, es fruto de un acuerdo. Y eso es lo más importante que tenemos como sujetos, el acuerdo, que va a estar dado justamente en una figura que es fundamental para el derecho, que es la figura del contrato, que tienen que leerla a su definición, el artículo 957 del Código Civil. ¿Cómo será de importante el concepto de contrato? Que es una disciplina, y tengo entendido que no es tan fácil de superar en la carrera, que es bastante complicada o muy exigente. De modo que ya vayan viendo por ahora que el contrato es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que ser siempre voluntario, siempre lícito. Tiene que estar hecho por personas que tengan su discernimiento, intención, libertad para realizar el acto. Tiene que tener determinado contenido. Tiene que estar dentro de la moral, dentro de la buena costumbre. Tiene que tener un objeto lícito. No puede haber contratos, entonces, que tengan un objeto ilícito o que llevaran, por ejemplo, a una persona a la subordinación, a la pérdida de su libertad, por más que hubiera consentimiento, ¿entienden? No puede. Por ejemplo, no se puede donar un órgano porque uno quiere, por ejemplo, para obtener dinero. Si uno quiere vender su sangre, ese tipo de situaciones o otros órganos trae inconvenientes y son prohibidos por el derecho, que establece cuándo es posible donar un órgano en condiciones de compatibilidad y condiciones médicas que son muy importantes. Pero otra cosa más, el contrato en el derecho, además de su importancia, nos va a poner de manifiesto lo que implica la autonomía de la voluntad para el derecho. Ese es el sentido más importante que tenemos, que podemos hacer lo que nosotros queremos. Ahora que se habla tanto de libertad, se imaginan que nosotros venimos hablando de libertad desde antes de la Constitución de 53, no yo, lógicamente, sino las instituciones jurídicas, desde la época de Roma, etcétera, la antigua. Pero hoy se está hablando mucho de lo libertario y esto. Bueno, justamente el derecho presenta
un lugar de libertad en la autonomía de la voluntad, que debe ser expresada por todos y respetada y autorizada para que la gente pueda desarrollar su vida de la manera más libre posible. A veces la autonomía de la libertad se confunde con un liberalismo exacerbado, pero cuidado, hay que tomar las cosas en sus medios y sobre todo en sus criterios más racionales. Bien, no me voy a poner a hablar de esto, lógicamente, porque no disponemos de tiempo. Pero sí les voy a contar que, de acuerdo con lo que viene ahora, yo voy a dejar de lado algunas clasificaciones de los actos jurídicos, porque en realidad son clasificaciones que hizo la doctrina y que ustedes van a encontrar en muchísimos lugares, en cualquier bibliografía. Me interesa más que hablemos de las dos situaciones anteriores: la relación jurídica y la situación jurídica a las que tanto me he venido refiriendo hasta ahora. La relación jurídica, a la cual se debe llegar a través del acto jurídico e inclusive a través del hecho jurídico en cuanto productor de relaciones jurídicas, es un vínculo entre sujetos de derecho. Y entonces el vínculo o nexo es entre dos sujetos. Se suele hablar de partes también. Las partes son centros de interés. ¿Por qué? Porque a lo mejor los vínculos en una relación jurídica son una persona frente a 500, por ejemplo, un patrón frente a 500 empleados. Ahí entonces hablamos de una relación jurídica, porque no está entonces en la cantidad. Hablamos de partes cuando son centros de interés. Hablamos de personas cuando es 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Pero está bien decir, por ejemplo, las partes del juicio, las partes del contrato, las partes de esta actividad, etc. Pero, ¿qué estamos hablando entonces de la relación jurídica? Les digo que es un vínculo. Entonces, ¿es un vínculo entre qué? Entre sujetos de derecho. ¿Para qué se hace este vínculo? Porque este vínculo va a nacer entre sujetos de derecho y ¿qué va a crear? Va a crear facultades y deberes jurídicos. ¿Por qué? Porque va a crear el derecho en un sujeto y el deber jurídico en el otro, que juntos están realizando la misma relación jurídica. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros preferimos la definición según la cual la relación jurídica es un vínculo entre sujetos de derecho nacido de un determinado hecho, definido por las normas jurídicas, creador de facultades y deberes cuyo objeto son ciertas prestaciones garantizadas por la aplicación de una sanción. Y ahora me detengo en cada uno de los miembros de este concepto. Los sujetos de una relación jurídica pueden ser sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque el sujeto activo es el que tiene el derecho subjetivo en la relación, mientras que el sujeto pasivo es quien tiene el deber jurídico. Entonces, ya a través de los sujetos advertimos que toda relación jurídica entre sujetos crea derechos y obligaciones jurídicas. El derecho surge de los hechos, y de los hechos y de los actos surgen las relaciones jurídicas. ¿Ven cómo cierra?
Y las relaciones jurídicas son la unión de derechos y obligaciones entre sujetos. Bien. Ahora, recuerden siempre también que esta relación entre los sujetos es una relación de igualdad, una relación de justicia, no es una relación de subordinación o de poder o de nada de eso. Las relaciones entre el derecho, aunque no tienen el sentido de igualdad, por ejemplo, patrimonial y económico, sí tienen el sentido de igualdad en cuanto a la dignidad y el respeto a la persona humana. Son vínculos que deben respetar la dignidad de cada una de las partes o personas que intervienen en la relación jurídica. Una persona puede tener mucho dinero y otra persona le puede estar comprando, por ejemplo, un campo para trabajarlo y no tiene nada más que el dinero para comprar el bien. Ahí lo que importa es que ambas partes, que ambas personas, en este caso concreto, tengan igualdad en el sentido de su propia dignidad y respeto desde el punto de vista jurídico, aunque uno tenga más fortuna que otro, en donde no habría ahí desigualdad. Pero esa desigualdad eventualmente tendrá que sustituirse por alguna otra situación social o por alguna ayuda o por algún otro tipo de valor jurídico que deba ser desplegado para solucionar los problemas de desigualdad, pero puede darse perfectamente en un contrato, en una relación jurídica, sin que haya ningún problema de ese tipo que deba producir un daño social, ¿no es cierto? Bien. Además del sujeto, toda relación jurídica se compone de un objeto. El objeto son ciertas prestaciones, que fíjense ahora, esas prestaciones son el conjunto de derechos y deberes jurídicos que están a cargo de cada una de las partes o de las personas que intervienen. Por ejemplo, en el caso del contrato. Y las prestaciones, ¿cómo se clasifican? Hay prestaciones de dar, prestaciones de hacer y prestaciones de no hacer. Las prestaciones de dar implican entregar una cosa. Por ejemplo, una suma de dinero, que es un precio, o entregar la cosa que se ha vendido a la persona que compradora, etc. O puede ser de hacer, es decir, que uno se compromete a realizar una determinada actividad. Por ejemplo, me comprometo a construir una casa, me comprometo a pintar el patio de una familia, me comprometo a tal situación. Entonces, eso me crea una obligación, o yo debo una prestación de hacer, y al mismo tiempo, la persona que me ha encargado del trabajo tiene derecho subjetivo de que yo realice la prestación de hacer y haga el trabajo, lo de la pintura, la construcción, lo que sea. También hay prestaciones de no hacer. Entonces, uno puede realizar un contrato, un acto jurídico, entre partes, imponiéndole a otra, por ejemplo, que no realice determinada actividad. Por ejemplo, yo puedo contratar que mi vecino no me ubique árboles que me impidan el sol en la pileta de natación que tengo en el fondo. Por ejemplo, si yo hago un contrato y la persona está de acuerdo y ha dado su consentimiento con discernimiento, intención y libertad, se va a consumar un acto jurídico lícito y voluntario. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer la persona? No puede plantar árboles, ¿me entienden? Entonces, si plantara un árbol, incumpliría el contrato y por lo tanto generaría una transgresión. La causa es el tercer elemento que tiene toda relación jurídica. Y la causa son los hechos y los actos jurídicos. A veces la causa de las relaciones es un hecho. Muchísimas veces
La causa de las relaciones son actos. Por ejemplo, si una persona va conduciendo una moto y se encuentra que en la esquina cruza por la senda peatonal otra persona. Le correspondía cruzar a la persona que está cruzando por la senda peatonal, porque hay un privilegio en el orden jurídico de paso en favor de que la persona que cruza en forma de peatón en la senda peatonal. Resulta que el motociclista no la ve o va distraído o por la razón que sea, la golpea y la lesiona. Pregunta, ¿eso es un hecho jurídico o un acto jurídico? Es un hecho jurídico. Porque si bien fue voluntario, no es lícito, porque es una transgresión al derecho a hacerle daño al peatón. ¿Entendieron? No puede haber, entonces, eso sería un hecho. De ese hecho, ¿puede ser causa de una violación jurídica? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la víctima que fue lesionada va a concurrir ante un juez y le va a iniciar una acción al motociclista para que le pague los daños producidos en su salud. Va a tener que pagar todo lo que es médico, todo lo que es medicamento, medicación, restauración de su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso en cuanto a la causa. Las relaciones jurídicas de hecho que producen enormemente relaciones jurídicas. Ya decía Pérez Arfiel que el derecho lógicamente surge de los hechos y como los hechos son también, los actos son una forma de los hechos, en definitiva, hechos y actos jurídicos son los que producen derechos subjetivos, deberes jurídicos, y por lo tanto, estos derechos subjetivos y deberes jurídicos producen lo que llamamos la relación jurídica, como vínculo entre sujetos. Bien. Pero además de la relación jurídica, hay una situación que es más amplia. Así como la relación jurídica comprende derechos subjetivos y deberes jurídicos, ahora esta nueva relación, que vamos a llamar, que el código llama, situación jurídica. Es decir, muestra en realidad cuál es el estatus jurídico de una persona. Entonces, en la situación jurídica se suma el derecho subjetivo, el deber jurídico y multiplicidad de relaciones jurídicas. Y la situación jurídica es el estatus que toda persona tiene en la sociedad. El estatus que tenemos es de acuerdo a los derechos que hemos realizado, concretado, a las aspiraciones que hemos concretado y cumplido. Por ejemplo, el que se ha recibido de abogado ya tiene el estatus de abogado o licenciado en Derecho. El que se ha casado tiene ese estatus matrimonial. El que tiene un hijo es padre. El que es solo estudiante por ahora, ese tiene el carácter, el estatus de estudiante, y por lo tanto cada uno va conformando así su estatus social. Que no es social en sentido propio, ¿no es cierto? La palabra estatus social se ha usado en sociología, ¿no? Pero en realidad es el estatus jurídico de la sociedad, la posición que la persona ocupa en la sociedad, pero entendiendo la sociedad en sentido muy amplio. ¿Por qué? Porque el derecho, lógicamente, se da en la sociedad y por lo tanto formamos todos partes de una sociedad y por lo tanto regulada por el derecho. Bien. Otra cuestión que vamos a ver, que me parece muy interesante para esta orilla y clase, es lo que es el sujeto de derecho.
¿Por qué? Porque el sujeto de derecho, ya ven ustedes, que integra la relación jurídica y luego, a su vez, junto con la relación jurídica, integra los derechos y deberes jurídicos y integra la situación jurídica. Pero fíjense que el sujeto de derecho puede ser, en nuestro ordenamiento jurídico, la persona humana o la persona jurídica. Bien, que sea la persona humana, no hay mucho que enseñarles. ¿Por qué? Porque somos realmente nosotros, los seres humanos. ¿No? Ya hemos hablado de que la persona se inicia de acuerdo con el artículo 19 del Código Civil. Ese concepto, la existencia de la persona, comienza con la concepción, ya sea en el seno materno o aquella que se ha realizado mediante técnicas de reproducción humana asistida. Pero, además de la concepción, la persona tiene que adquirir derechos, puede adquirir derechos y obligaciones, pero el nacimiento es necesario para su consolidación y adquisición. En caso que naciera sin vida, es como si no existiera, dice el Código Civil. Bien, la persona luego crece, ¿no es cierto?, desarrolla su vida y por lo tanto se hace sujeto de derechos y obligaciones y por lo tanto sujeto de relaciones jurídicas y conserva en la vida jurídica y social un determinado estatus o situación jurídica. Bien. Pero además de eso, el derecho tiene otra persona. Esa persona se llama persona jurídica. Es distinta a la persona humana, pero lógicamente se vale de personas humanas. ¿Por qué? Porque la persona jurídica en realidad son entidades que están compuestas por personas de carne y hueso, por personas humanas, ¿no es cierto? Que realizan actividades y que de alguna manera representan a una determinada entidad. Por ejemplo, el Estado argentino es una persona jurídica. Entonces, a ver, el Estado argentino no es una persona humana. En todo caso, ustedes me van a decir, es un conjunto de personas, claro, porque las personas componemos el Estado, pero tenemos que obtener representantes para que actúen por nosotros. Y ahora que estamos en tiempo de elecciones, esos representantes son muy importantes porque son los que actúan por nosotros. Entonces, el Estado es una entidad, no tiene una cabeza, unas manos, unos pies, un cuerpo como tenemos nosotros, pero se vale de las personas entonces para que actúen en su representación. ¿Cómo se logra la representación? A través del voto. El voto hace que la persona más votada es la que nos va a representar. Pero el Estado sigue siendo una persona que llamamos persona jurídica. Ustedes tienen que, para ser más breve, a partir del artículo 141 y siguientes del Código Civil, van a encontrar quiénes son las personas. Porque mencioné el Estado, pero no tiene sentido que yo siga mencionando las otras, porque es muy fácil y sobre todo que es algo que ustedes van a memorizar, pero después van a estudiar en muchas más oportunidades. Pero es el Estado Nacional, las provincias, los municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estados extranjeros, las entidades autárquicas, la Iglesia Católica, etc. Esas serían personas jurídicas de carácter público. Y luego están las llamadas personas jurídicas privadas, que son
en el artículo 148, las van a mencionar, que son las sociedades, las asociaciones, que son todas grupos de personas, por ejemplo, que están generando una entidad. En este caso suelen ser la mayoría entidades de bien público. Entonces, ahí van a encontrar el consorcio de propiedad horizontal, las mutuales, las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones civiles y comerciales, las sociedades, etcétera, que son entidades, son distintas a sus integrantes, pero se valen de sus integrantes para poder generar los objetivos que persiguen. Bien, eso lo pueden ir viendo en el Código Civil, lo van a ir viendo más adelante y no van a tener problemas. Acá, como ustedes van viendo, lo que a nosotros nos interesa más que nada en este tema es mostrar la construcción de los conceptos fundamentales y derivados y los conceptos jurídicos fundamentales como hecho, acto, relación jurídica con el sujeto de derecho, prestación y las prestaciones y la causa de la relación jurídica y finalmente la situación jurídica. Nos falta el derecho y el deber jurídico, pero que están dentro de lo que yo he ido hablando. ¿Por qué? Porque el derecho es la facultad que el sujeto va a tener, que le está conferida por el sistema jurídico y puede realizarse a través de una pretensión, porque alguien le debe algo, y puede ser una pretensión dirigida a otro, puede ser simplemente como libertad. Tengo derecho a hacer lo que me parezca, derecho subjetivo, en la medida que no daña a otro. Y puede ser también como la posibilidad de que yo pueda utilizar, ¿no es cierto?, un poder frente a otro, cuando ese poder, lógicamente, es un poder legítimo derivado de alguna situación jurídica. Por ejemplo, si me tenían que realizar una obra de construcción y no lo hicieron a su debido tiempo, yo soy el propietario y me siento damnificado, ahora tengo el poder de generar un reclamo y puedo ir al Poder Judicial a que el Poder Judicial me reclame, me dé la razón y obliga a realizar la actividad del transgresor, o si no, simplemente a indemnizarme, a resarcirme, a abonarme, a pagarme como consecuencia del daño que me ha generado. Después, otro tema muy importante, que hay además de los que ya he mencionado, pero que no quiero dejar sin hablar hoy un poquito, es el tema de la sanción. Yo estuve viendo que ya algo ya se ha hablado de sanción, pero la sanción es un concepto fundamental del derecho, es un concepto fundamental de todo ordenamiento jurídico, porque no puede haber un orden jurídico sin sanciones. Pero entonces, la sanción entonces es un elemento necesario. Y la sanción es la posibilidad de aplicar la fuerza. La sanción requiere o representa la coerción del derecho frente a una determinada situación de transgresión, por ejemplo. Pero la coacción ya es la ejecución efectiva de la fuerza. Ya alguna vez tuve oportunidad de dar ejemplos. La coerción es la amenaza que le hace, por ejemplo, el derecho penal al que va a robar. Le está diciendo, si robás vas a la cárcel, si robás vas a la cárcel, si robás vas a la cárcel. Pero si roba, deja de ser una amenaza. Va a la cárcel. Cuando va a la cárcel, es coacción. ¿Por qué? Porque ahí en la cárcel no va libremente, sino que va coaccionado.
la sanción entonces puede constituir también una condena penal, una condena a un sujeto porque ha realizado un acto ilícito. Generalmente las sanciones son sanciones aflictivas, punitivas, que generan una cierta lesión a bienes de una persona que ha cometido un delito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la pena de prisión lesiona la libertad y la vida de la persona. Es una pena gravísima que hay que imponer con mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque lesiona muy fuertemente lo más importante que tiene que el hombre, que es la libertad. La pena de muerte, por ejemplo, en materia jurídica o penal en nuestro país está eliminada, inclusive la muerte expresamente por causas políticas, que lo hace la Constitución. Pero sobre la sanción, entonces, es un elemento que ya saben ustedes que tiene que estar sí o sí, porque si no, no podemos hablar de sanción. Quiero que recordemos una vez más que siempre debe estar institucionalizada. Todo grupo normativo, ya hemos dicho cuando analizamos el tema 3, puede generar sanciones. Por ejemplo, las religiones generan normas y a veces amenazan con sanciones hasta extraterrestres muy importantes. La moral puede producir sanciones también en el sujeto, pero nunca sanciones individualizadas. Sanciones individualizadas o institucionalizadas en el ordenamiento jurídico. ¿Y quién es la persona que puede imponer sanciones? Puede imponer sanciones solamente el Poder Judicial. El Poder Judicial es el único poder del Estado que ejerce la autoridad para poder poner sanciones. Entonces, decimos que la sanción jurídica siempre está emitida por una autoridad competente. Esa autoridad está designada antes de la transgresión y impone una sanción que está prevista también en el orden jurídico. Por último, otra cuestión que hay que tener muy bien en claro es que la sanción es consecuencia de una conducta. Es decir, la sanción es consecuencia de la transgresión, pero realizada a través de una conducta. No se puede imponer sanciones por pensamientos, por ideas. Las sanciones siempre tienen que ser conductas y no se trata solo de conductas con los aspectos interiores de discernimiento, intención, libertad o de actos psicológicos, sino además de situaciones externas que de algún modo impactan en el orden social, produciendo daño a alguien. Bien, yo estaría en este caso, creo que ya hemos hablado bastante de temas que son bastante interesantes y bueno, que podremos seguir hablando. Si ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto atendemos algunas preguntas y si no, bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene. No sé, ustedes me dirán. Acá, por ejemplo, Rosana Corbalán ha puesto la manito. Sí. ¿Te escuchamos? Bien, sí. Yo quería preguntarle, primero, no me quedó a mí claro el criterio subjetivo u objetivo. Ah, perfecto. Del artículo, dice, artículo del Código Civil Comercial 1721. La responsabilidad. Uh-huh.
Perfecto. Realmente cuando uno establece la responsabilidad de una persona, ¿a qué lo atribuye? A la conducta, al comportamiento, algo Claro, exteriorizado. por ejemplo, se rompió un jarrón en mi casa. Vengo de trabajar y veo que está todo roto en el piso. Es el hecho, digamos, Entonces, está roto. pero ¿quién hizo esto? ¿Quién rompió el jarrón? Me podrán decir, el perro. ¿Es responsable el perro? No. Perfecto. No. ¿Un hijo tuyo es responsable? No. Pero entonces, ¿quién es responsable? ¿A quién le cobro yo que se me rompió el jarrón? No sé, tendría que investigar. E investigo. Muy bien. Investigo y me entero que vino una persona y entró en mi casa violando mi domicilio y no vio que yo tenía el jarrón y lo rompió. ¿Tengo un responsable? Sí, ahí sí Bueno, tengo un responsable. tengo un responsable, ¿ves? Tengo una persona que realizó una conducta violatoria de mi domicilio y por lo tanto violatoria del derecho y no conforme, por tanto, del ordenamiento jurídico. Exactamente. Esa responsabilidad que tiene ese señor es por dolo o por culpa. Por dolo, porque sabe que es una propiedad Muy privada. bien, porque hay intención, porque al saltarse el tapial y ir a ingresar en mi casa tuvo discernimiento, intención, libertad, lo hizo. Y lo que hizo al saltar, indudablemente, muestra a las claras que hubo algo exterior. Y es responsable por dolo, porque quiso la acción. Perfecto. Bien. ¿Te pareció bien el ejemplo? Perfecto, Bien. perfecto. Una. Hay otra pregunta que quiero hacerle, por lo Porque que. pero me falta la parte objetiva. Esta es la parte subjetiva nada más. ¿A la que me explicó fue la subjetiva? Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, yo pensé que era la objetiva. Bueno, sí, No, objetiva. ahora te explico otra cosa de la subjetiva. Un No, no, estudiante, un la subjetiva estudiante, me quedó clara. la subjetiva. Bueno, a Sí, ver, la te digo subjetiva. ahora. Ahora, Un lo que dice la estudiante, objetiva. espera, déjame hablar a mí. Un estudiante al lado de mi casa Sí. estaba planchando, una cosa rara para los estudiantes, ¿no? Y resulta que le hablaron por teléfono y dejó la plancha encendida y se puso a hablar por teléfono. Pasó una hora, empezó a hacer humo, y el fuego ingresó al balcón mío y me destruyó todo mi balcón. ¿Quién es responsable? La chica que estaba, la estudiante que estaba Muy planchando, bien, pero no lo perfecto. hizo con intención. Ah, no lo hizo con intención, y entonces, ¿por qué es responsable? Porque lo hizo por culpa, porque no cumplió con los deberes a su cargo. No debía Exactamente. haber abandonado la plancha, porque se sabe que eso es lo que va a generar un riesgo muy fuerte. Ella me tiene Bueno, que pagar a mí todo el daño que me hizo en el balcón. Esa perfecto. responsabilidad es dolosa o culposa. No, en este caso culposa, porque digamos, Culposa. Quiere decir que inexperta en la plancha. la responsabilidad culposa puede derivar tanto del objetivo como de los, perdón, puede derivar tanto del dolo como de la culpa. Yo le quería consultar algo con respecto a ¿Sí? esto, porque Ahora cuando, viene la dolosa, ahora viene la objetiva. ¿Por qué tenemos responsabilidad objetiva? Porque nosotros, en la vida social, usamos cosas peligrosas, porque nosotros tenemos personas que actúan por nosotros y nosotros, si las necesitamos, asumimos el riesgo. Por ejemplo,
Si una persona tiene una empresa y tiene 500 dependientes que están trabajando en una fábrica, y uno de esos dependientes, ¿no?, cuando entra un cliente, ¿no?, sin ninguna otra razón aparente, sino porque se le ocurre, lo lesiona, lo castiga y lo mata. ¿Quién es responsable? El dueño de, digamos, de la El dueño empresa. de la empresa. ¿Y el obrero que lo lastimó al cliente? También. Ah, muy bien, porque Cometió el el hecho. obrero tiene responsabilidad subjetiva, que puede Sí, ser dolosa en este caso, dolosa. sí. Mientras que el dueño de la empresa tiene responsabilidad objetiva. Él se vale de esa mano de obra, de esos recursos humanos, y por lo tanto debe hacerse cargo, aunque él no tuviera ni siquiera culpa de ninguna clase. Eso es Bien. ¿Puede esa es la servir este ejemplo? Yo soy madre y soy responsable de los actos de mi hija sí, menor. sí, ¿Puede está ser? bien, claro. Sí, sos responsable, Exactamente. claro, porque Otra cosa, sí, otra cosa que mientras si el analizaba, chico roba y tenés medios, tendrás que pagar la indemnización. Lo la que no reparación civil que sí, habla el no código. vas a poder ir a la cárcel por el chico, pero vas a tener que pagar. Bueno, Exactamente. ¿alguna otra alumna le Otra vamos a cosa dar? que... Pero Ah, la bueno, última, no, yo tengo otra pregunta. sí, porque no hay ninguna, no veo otra manito. Pero entonces Bueno, rápido, hacemos la última hago y otra pregunta. Veo que cuando se hace la modificación del código de Vélez Sarsfield, sí, bueno, habla de la iglesia como entidad, ¿no es cierto? Y por sí, ser la fe, digamos, digamos, la representante mayoritaria de la fe o de la sí, actividad sí, espiritual de los argentinos, sí, tiene como un sustento de parte del Estado. sí. El artículo, ¿eso se modificó o no? ¿O sigue No, vigente? no, eso sigue todo pues, tal cual. Por eso Ah, la iglesia es persona jurídica pública, mientras que las otras religiones o confesiones o templos, etcétera, son personas jurídicas privadas. ¿Entiende la diferencia? sí, 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 porque me quedó, Y no, en porque la vez cuanto a pasada, la Constitución establece en el artículo 2 la que el Estado sostiene la religión católica apostólica romana. Sostenerla en la interpretación que tiene más peso, más tradición, es aquella que indica que le paga a los dignatarios un salario por la actividad que realizan. Bien. sí, Entonces, Rosana, otro día seguimos porque está bien, perfecto. quiero terminar un poco la clase por todos y veo que no hay muchas manitas para subir. Así que Bueno, yo me despido y los encuentro nuevamente el jueves. Y bueno, y el lunes los esperamos en la clase presencial, donde ya vamos a continuar con el tema 6, que también es muy importante porque le va a hablar del ordenamiento jurídico, es decir, del conjunto de normas. Acuérdense que en Valentina Gatti tienen una aliada más, además de el resto de los profesores, Emanuel y yo, siempre a disposición de ustedes. Bien, que sigan bien. Cualquier cosita ya saben que pueden conectarse con Valentina. Inclusive Valentina conoce el material y por supuesto que les puede dar, ¿no?, o explicaciones si les ha quedado alguna duda, pero ustedes verán. Así que hasta el jueves Manuel, todos, Valentina, que sigan bien. Hasta luego.